Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Damos gracias por una noche más al Padre para poder predicar su palabra y llevar su mensaje. Quiero darle gracias al Padre porque sé que Él está haciendo cosas muy lindas, muy buenas con su pueblo. Está trayendo luz, esperanza y claridad a muchas cosas que su pueblo durante mucho tiempo ha vivido, y sé que este tiempo es un tiempo de restauración, es un tiempo donde su palabra está siendo predicada de una manera correcta y mucha gente está saliendo del engaño. Y esta noche voy a estar hablando de un tema muy bueno de estudiar, que es sobre los frutos espirituales. Cuando Yahoshua el Mesías dijo: por sus frutos los conocerán. Ese famoso versículo que habla de los frutos espirituales. Y voy a estar hablando un poquito acerca de lo que dice la palabra de Yahweh, lo que dice la Torá, acerca de los frutos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta quién es un verdadero creyente? ¿Quién es aquel que ha nacido de nuevo? ¿Quién es aquel que realmente tiene al Espíritu de Yahweh, el Espíritu Santo? Entonces, vamos a ir a las Escrituras. Aquellos que tengan Biblia, acompáñenme en Jeremías capítulo 24, donde vamos a hablar, ahí vamos a ver, vamos a estudiar acerca de que Yahweh, el Dios de Israel, le dice al profeta Jeremías que consiga higos, ¿no? Y bueno, ahí es donde el profeta empieza a buscar una canasta con higos, ¿no? En el versículo 1 dice: y me mostró Yahweh 2 cestas de higos puestas delante de su presencia, y una cesta tenía higos buenos, como hermosos, o sea, de parecer, y la otra tenía higos muy malos. Eran tan malos que no se podían comer. Y me dijo Yahweh: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo le dije: veo higos muy buenos y veo higos muy malos. O sea, Jeremías veía 2 clases de higos: buenos para comer y malos para no comer, ¿no? Porque no se podían comer. Y luego Yahweh sigue diciendo ahí en el versículo 5, así dice Yahweh, el Dios de Israel: como a estos higos buenos, así yo haré con Judá. Pero los higos malos, en el versículo 8 dice: pero los higos malos, que son tan malos que no se pueden comer, vendrá espada, hambre y peste. En conclusión, destrucción. Y Yahweh ahí le está hablando a Jeremías y le está diciendo: ¿viste la canasta? ¿Viste las 2 cestas? ¿Viste los higos? Bueno, hay 2 clases de personas, o hay 2 clases de grupos, de cestas. Porque muchas veces Yahweh es creativo cuando quiere enseñar algo. Y lo que vemos es que esas cestas pueden representar un grupo de personas, pueden representar una congregación, y esos higos pueden representar personas, porque hay personas que pueden ser de bendición para el prójimo, ¿no? Y hay personas que pueden ser de maldición. Hay personas que están llenas de luz y hay personas que están llenas de tinieblas. Entonces vemos que Yahweh acá está separando 2 clases de higos. Y esos higos también representan los hijos de Yahweh. ¿Por qué? Porque nosotros somos como frutos para que los demás puedan comer. Y vamos a ver ahora otro ejemplo, que también Yahweh nos llama como árboles. Fíjense en Jeremías, donde dice el capítulo 17, que somos como árboles plantados junto a la corriente de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un árbol da fruto. Todo árbol que ha sido creado por Yahweh da fruto. Entonces, ese fruto que da el árbol es para que uno pueda ir, tomar y comer. Por eso el Mesías dice: por sus frutos los van a conocer. O sea que nosotros como seres humanos lo que hacemos es
cada día de nuestras vidas es dar frutos. Pueden ser buenos o pueden ser malos. Y acá vemos que Jeremías, lo que él entendía, que Yahweh quería que su pueblo se vuelva de todo corazón y que puedan ser transformados para ser higos buenos para que se puedan comer. Y no higos malos para que no se puedan comer, sino sean desechos. Entonces vemos que Yahweh decía acá que los higos malos no se podían comer sobre los higos buenos. ¿Por qué? Porque no se puede mezclar los higos buenos con los higos malos. No se puede mezclar. ¿Por qué? Porque son diferentes. Igual que los árboles que dan buen fruto y que dan mal fruto no se pueden juntar. Por eso muchas veces lo que nos damos cuenta es que dentro de la congregación, dentro del pueblo de Yahweh, hay divisiones de grupos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se asimila más o está más unido y hay otro grupo que se une más en diferentes formas. ¿Por qué? Porque depende del fruto que demos es donde nosotros vamos a poder reunirnos o juntarnos. Ahora, cuando habla Yahweh, cuando habla Jeremías en la palabra sobre los higos y ese comer, está hablando de frutos espirituales. Porque vamos a ver luego en Gálatas 5 que habla de los frutos de la carne y habla de los frutos del Espíritu Santo, del Espíritu de Yahweh. Entonces vemos que en Jeremías 24, Yahweh le da un claro ejemplo acerca de los higos. Él dice que los higos buenos van a ser restaurados, que sería Judá, pero los higos malos, que sería de un reinado de Sedequías, ellos serían destruidos. Entonces, a Yahweh le importa los frutos que uno pueda dar. A Yahweh le importa qué clase de frutos podemos dar. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver, puedan comer de nosotros. Entonces, vamos a ir a otro ejemplo, Mateo capítulo 7, donde el mismo Mesías, en el versículo 15, él viene hablando, por ejemplo, en el versículo 7, habla de la oración, habla de la puerta angosta, en el versículo 13, y en el versículo 15 del capítulo 7 de Mateo, dice, por los frutos los van a conocer. Ahora, dice el Mesías, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de oveja. Escuchen lo que el Mesías estaba diciendo. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uva en los espinos?, dice el Mesías. Todo buen árbol da buenos frutos, todo árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Escuchen esto. No puede un árbol bueno, una vida, dar malos frutos si es buen árbol. No puede. Ahora, nadie es bueno, solo el Padre, y el Mesías dijo eso. Pero cuando habla de buen árbol y mal árbol, el buen árbol es aquel que está con Yahweh, aquel que tiene el Creador, que tiene la vida, que tiene al Mesías, que tiene al Espíritu Santo. De eso está hablando. Y el árbol malo es aquel que está en oscuridad, está en tiniebla, está en pecado, está perdido. No puede dar buen fruto una persona que no ha vuelto a nacer, que no ha vuelto a tener una nueva vida en el Mesías, ha aceptado el Salvador. Entonces, sigue diciendo acá, en el versículo 18, no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los van a conocer. Dos cosas quiero decir acá. Primero, ¿quiénes son los que dan mal fruto o árboles malos? Aquellos que se dicen ser y no son.
aquellos que se demuestran ser y no son, aquellos que quieren aparentar algo y no son. Entonces, ¿quiénes son los que son malos árboles y dan mal fruto? Los falsos cristianos, los falsos creyentes, los falsos predicadores. Esos son los que dan mal fruto. ¿Por qué? Porque su árbol está malo, su árbol está podrido, su vida está en oscuridad, su vida está en tiniebla. Parece ser un buen árbol, parece dar buen fruto, pero a la vez adentro está todo podrido. Entonces el Mesías dice, guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Entonces, un verdadero hijo de Yahweh, un verdadero creyente, alguien que tiene el espíritu de Yahweh, es imposible que dé mal fruto, porque todo buen árbol da buen fruto. Ahora dice en el versículo 19, todo árbol que no da buen fruto, o sea que es mal árbol, es cortado y echado al fuego. ¿Qué es ser cortado? Es lo que habla la parábola del trigo y de la cizaña. El trigo de la cizaña, ¿no? ¿Dije bien? Trigo de la cizaña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Mesías está dejando que crezcan el trigo y la cizaña hasta que Él regrese. Cuando Él regrese, Él va a separar, Él va a cortar el trigo por un lado y la cizaña por el otro. Esa cizaña va a ser echada al fuego, va a ser destruida. Cuando habla del fuego el Mesías, está hablando del lago de fuego y azufre, no está hablando de un infierno, está hablando de la destrucción de miles de almas, que obviamente no se sabe cuántas, pero van a ser muchas, ¿no? Que han caminado fuera de la voluntad del Padre, que van a ser juzgados en el gran trono blanco, y que al no tener el Mesías, el perdón de pecados y la redención de sus vidas por medio de la sangre, van a perderse en ese lugar del lago de fuego y azufre. Entonces, ahí el Mesías es bien didáctico y bien claro. Todo árbol malo que da mal fruto es cortado y echado al lago de fuego y azufre. Entonces, sigue diciendo en el versículo 21, no todo el que me diga, Señor, 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 ¿no? Señor, que en hebreo es Adón, que significa dueño o amo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo le diré, yo no los conozco, dice el Mesías. Apártense de mí. ¿Qué es ese apartar? Ese apartar es cortar. Ese apartar es cortar. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Que la palabra hacedor, ¿qué es? Viene de hacer, de activar, de producir. ¿Qué es la maldad? El pecado. La maldad es el fruto del pecado. ¿Por qué? Todo pecado en el hombre produce maldad. Entonces, ¿quién es el hacedor de maldad? Aquel que es un árbol malo y que da mal fruto. Porque el fruto que da es pecado, es maldad. Entonces, todo árbol malo que da mal fruto y todo aquel que practica la maldad será echado en el lago de fuego y azufre. Y el Mesías apartará, como dice la Escritura, las ovejas de los cabritos, el trigo y la cizaña, los separará y unos dirá, benditos de mi Padre, al reino eterno, y los demás al lago de fuego y azufre. Entonces, este es el evangelio del Mesías. Es blanco o negro, no existe un gris. ¿Es salvación o es perdición? Entonces, seguimos. Vamos a ver otro ejemplo
acerca de los frutos. Vamos a Juan, capítulo 15. Libro de Juan, capítulo 15. Perdónenme la cara que tengo, estoy agotadísimo, he tenido un día largo, pero acá estamos sirviendo al Padre. Capítulo 15, versículo 2. Juan 15, versículo 2. Donde el mismo Mesías dice que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué es la vid? La vid es donde está la base de las uvas, donde va todos los troncos, donde se sostienen los pámpanos, que son los racimos de uva. El Mesías dice, yo soy la vid, yo soy lo que sustento los pámpanos. Y mi Padre es el labrador, el que corta esos pámpanos, el que corta esas uvas. Dice versículo 2, todo pámpano, toda persona, el Mesías habla de un creyente o de una persona como un pámpano, como un racimo de uva. Recuerden que a Jeremías le decía como higos, ¿no? Al principio hablábamos como higos buenos, higos malos. Luego en Mateo 7 hablábamos de árbol, árbol bueno, árbol malo. Ahora vemos en Juan 15 que dice que hay pámpanos. Todo pámpano que en mí, en el Mesías, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquel que está en el Mesías, que no lleva frutos espirituales, el Mesías lo corta. Y ese cortar es decir, no los conozco. No, pero en tu nombre, nada, no los conozco. Apártense de mí. Ese apartar es cortar. Entonces, cuando él dice que cualquier pámpano, cualquier persona que en mí no lleva fruto, o sea que en el Mesías, ¿qué hay? Fruto. Si estamos con el Mesías, con Yahoshua, con nuestro amado Salvador, va a haber frutos espirituales. ¿Cuántos creyentes hay que no tienen frutos espirituales? Entonces la pregunta es, ¿están con la vid verdadera, con el dueño de la vid que alimenta los pámpanos o no? Ahora, el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ese limpiar, ¿saben lo que es? Son aflicciones, son tormentas, son pruebas, son procesos que Él nos lleva como siervos, como hijos. ¿Para qué? Para madurar, para crecer, para poder seguir dándole fruto a Él. Y ahora vamos a hablar que fruto, porque hablamos mucho de los frutos, pero ¿qué son los frutos? Bueno, ahora vamos a verlos a través del Espíritu Santo. Versículo 3. Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Miren lo que decía el Mesías a sus discípulos. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No podemos tener frutos espirituales si no estamos con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el que produce esos frutos espirituales en nosotros, que viene a través del Mesías. Aquel que no tiene al Mesías Yahoshua, al Salvador, es imposible que tenga frutos espirituales. Es imposible. Porque Él mismo lo dice. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Nada podemos hacer sin el Mesías. Sin nuestro amado Salvador, nuestro amado novio, Yahoshua. Jesucristo o Jesús como se le conoce en español. Entonces vemos que está muy claro esto. Que en Él podemos llevar fruto.
Versículo 6. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echarán al fuego donde arde. Entonces, este es el Evangelio, didácticamente hablando. El que no tiene al Mesías le espera el lago de fuego y azufre. El que no tiene al Mesías no puede vivir en el Espíritu, no puede tener frutos espirituales en esta vida. Muchas veces vamos a las congregaciones, hablamos con los hermanos, y lo que menos vemos son frutos espirituales, vemos frutos carnales. Entonces la pregunta es, ¿están entonces con el Mesías? ¿Estamos con el Mesías? Porque si estamos con el Mesías, tenemos que tener frutos espirituales. ¿Dónde están nuestros frutos espirituales? Lo que parece es que en vez de frutos espirituales tenemos frutos carnales. Entonces, sigue diciendo, 8. Esto es glorificado mi Padre, que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. ¿Qué es lo que el Padre quiere para que sea glorificado? Que llevemos frutos espirituales. Y así seremos discípulos del Mesías. Esa es la cualidad o la característica que tiene un verdadero discípulo del Mesías, que tiene el espíritu de Yahweh y tiene los frutos espirituales. Entonces sigue diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Fíjense que guardar los mandamientos debemos de hacerlo por amor y no por una obligación. Entonces vemos acá que vemos otro ejemplo acerca de los frutos. El Mesías dijo bien claro, ustedes que son los pámpanos, que tienen racimos de uvas, si ustedes no están conmigo, es imposible que lleven fruto. Y si ustedes no llevan fruto, se van a secar y van a ser lanzados en el fuego, van a ser destruidos. Entonces es importantísimo como hijos de Yahweh, como creyentes, aquellos que congregan, que buscan al Padre, que tengamos frutos espirituales. ¿Por qué? Porque si no, no podremos entrar cuando Él regrese o cuando Él gobierne y reine con su esposa. Entonces vamos a avanzar un poco más. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a ver cuáles son los frutos espirituales. Gálatas capítulo 5. Y fíjense en que en el versículo 19 habla de todas las manifestaciones de la carne. Hay frutos carnales y frutos espirituales. Claro ejemplo, el higo malo, el árbol malo y el pámpano malo es porque tiene frutos carnales. El higo bueno, el árbol bueno y el pámpano bueno es porque tiene frutos espirituales. Así de claro. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, divisiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta. En cuanto a esto, los que practican tales cosas no entrarán en el reino de Yahweh. Entonces, ¿quiénes son los que son echados al lago de fuego y azufre? El árbol malo, el higo malo y el pámpano malo. ¿Y quiénes son? Los que practican las obras de la carne. Porque esos son los que producen malos frutos que no se pueden comer. Lo espiritual con lo carnal no puede unirse, son enemistad. Es algo que ya está determinado de esa forma por el Creador. Versículo 22. Pero el fruto, no los frutos. Escuchen esto. El fruto del Espíritu Santo es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 frutos, que nace de un fruto, no 9 frutos. Son 9 que nacen, son 8, perdón, que nacen de uno, que serían 9, ¿no? Pero son 8 que nacen de un fruto. Y quiero aclarar esto. ¿Por qué? Porque no dice acá Pablo los frutos del Espíritu Santo. No dice el fruto del Espíritu Santo. Dice el Espíritu, pero está hablando del Ruach HaKodesh, pues está en mayúscula. ¿Qué es? ¿Cuál es el fruto del Ruach HaKodesh? ¿Cuál es el fruto que podemos ver en un creyente, en un siervo de Yahweh, en alguien que digamos realmente tiene al Espíritu de Yahweh? El amor. Sin amor nada somos. Y ya voy a estar hablando la semana que viene el Jahava de Yahweh, que es en hebreo, el amor. Vamos a estudiar el amor de Yahweh, no el amor que uno conoce humanamente. Es un amor divino, es un amor que no hay palabras para describirlo. De tal manera amó Yahweh al hombre, al ser humano, a la humanidad, que dio su único hijo. Es ese amor que no se puede explicar. Ya lo vamos a estudiar. Pero vemos que el Espíritu Santo, vemos que el Ruach, ahí habla del amor sobre todo. Y de ahí nacen otros frutos más. Entonces la pregunta es, si no tengo amor como hijo de Yahweh, como creyente, ¿voy a tener los otros frutos? No. ¿Por qué? Porque si yo tengo amor, tengo gozo, tengo paz, tengo paciencia, tengo benignidad, tengo bondad, tengo fe, tengo mansedumbre, templanza. Y acá termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Y eso también lo voy a explicar la semana que viene. Hay versículos mal traducidos con la palabra ley. Ley no es siempre Torah, sino que habla la ley del pecado, Pablo. Hay muchos versículos, por ejemplo acá, más arriba en el versículo 18 dice, pero son guiados por el Espíritu de Yahweh y no están bajo la ley. La ley, la Torah nunca puede ser maldita, pero esta ley que está hablando Pablo es la ley del pecado. Por eso el mismo Yahoshua clavó la ley, dice, o sea, clavó la ley, pero la ley del pecado, no la Torah, porque la Torah es santa. La Torah es palabra de Yahweh, permanece para siempre. Entonces ya voy a estar hablando un poco del tema de qué es la ley, qué es la gracia y las malas traducciones que han puesto la ley como Torah. Entonces cuando habla de acá de la ley, no está hablando de Torah, está hablando de la ley del pecado, las leyes que el pecado ha puesto en el hombre, a eso se refiere. Entonces dice, los frutos del Espíritu, tales cosas no hay contra la condenación del pecado. ¿Por qué? Porque son espirituales. Ahora, los frutos carnales sí. Entonces, vemos que en Gálatas 5 nos habla de amor, ese amor que viene del Padre, ese gozo, que es una alegría que no se puede explicar. Ese es el gozo. Cuando uno dice, me siento algo tremendamente raro, pero estoy bien, estoy alegre, tengo algo interior, algo que no les puedo explicar. Ese es el gozo espiritual que uno vive cuando el fruto del gozo se produce a través del Ruach en nosotros. La paz ¿qué es? Estar quieto, inmóvil, seguro, firme, en medio de la tormenta, en medio del caos. Eso es la paz, el shalom. Shalom significa fe, firmeza y esperanza. La paciencia, ¿qué es paciencia? Escuchen esto, y es importante entender. La paciencia es la capacidad de sufrir sin quejarse. Lo que me falta a mí. Soy el primero. La paciencia, la capacidad de sufrir, o sea, de sufrir las situaciones que uno vive, ¿no?
sin quejarse. Lo primero que uno hace, ¿qué es? Quejarse. Benignidad, ¿qué es benigno? Es alguien que siempre piensa bien, que nunca va a estar pensando mal, que siempre tiene pensamientos de bien. Bondad. Bondad es aquella persona que no tiene maldad, que es buena, que a veces por ser tan buena le hacen las cosas por atrás y ni se entera. Esa es una persona bondadosa. Fe, bueno, fe es emuná, es firmeza, es certeza, es convicción, es ver lo que hoy no ve mis ojos, pero estoy convencido que está, que va a venir. Eso es fe. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el carácter dócil y suave en el trato con los demás. Es no ser áspero, es no ser las personas que lastimen en su forma de ser, en sus palabras. El ser manso, mansedumbre, como lo fue Moisés. Moisés fue manso. Es una persona que tiene un carácter dócil que sabe relacionarse con la gente. Templanza. ¿Qué es templanza? Es un equilibrio en las emociones y temperamentos de la persona. No es que hoy dice, hoy estoy re mal, deprimido, me quiero morir, y mañana estoy saltando en las nubes y digo gloria a Dios, aleluya. O sea, ese estado de ánimo, almáticamente hablando, es falta de templanza. La templanza es un equilibrio entre las emociones que uno puede tener en el alma, a pesar de lo que uno vive. Entonces, estos son los frutos del Ruach HaKodesh. Cuando habla de ser buenos árboles, buenos higos y buenos pámpanos, habla de estos frutos. Aquel que tiene el espíritu de Yahweh es hijo de Yahweh, dice Pablo en Romanos. Entonces, si tenemos al espíritu, podemos tener los frutos. Y el primero es el amor. Si no tenemos amor con nuestro prójimo hermano, con el pastor, con el líder, con los que nos acusan, con los que nos critican, ¿de qué nos sirve? No podemos hacer nada sin amor, nada podemos hacer. Por eso el mismo Mesías decía, por los frutos los van a conocer. ¿Qué frutos? Los de Espíritu Santo, los que nos da el Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, seguimos. Vamos a avanzar un poco más. Primera de Juan, capítulo 4. Miren lo que dice Juan. Y voy a hablar un poquito del amor, que tiene que ver, porque el amor es el fruto del Ruach HaKodesh, que a través del amor podemos tener los demás frutos. ¿4 qué? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, amados, ámense unos a otros. ¿Cómo podemos amar a nuestros hermanos? ¿Cómo podemos amar a los demás? Si no tenemos al Espíritu de Yahweh, si no tenemos al Mesías. El amor es ficticio. Nuestro amor es limitado, es ficticio y muchas veces es falso. Es cuando decimos sí te amo, sí te quiero y por atrás todo lo peor. El amor verdadero del Padre, de Yahweh, que viene a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, no tiene condición. Y ya lo vamos a estudiar eso. Entonces, amados, dice Juan, ámense por medio del don del Espíritu Santo, porque el amor es de Yahweh. Todo aquel que ama es nacido de Yahweh y conoce a Yahweh. Pero no el amor natural. Hoy te amo, mañana te odio. Hoy te perdono, mañana te clavo un cuchillo. Eso no es amor. Sino el amor de Yahweh. El que no ama no ha conocido a Yahweh, dice. Porque Yahweh es amor. Entonces, cuando uno conoce al Padre, cuando uno conoce a su Espíritu, cuando uno tiene los frutos, uno empieza a amar con el amor de Él. No con nuestro amor. Y esto es para mí en primer lugar, porque siempre el que da el mensaje también uno recibe, ¿no?
Y el perdonar también. Uno recibe el perdón del Padre y uno tiene que aprender a practicar el perdón con los demás. Versículo 9. Y esto se mostró el amor de Yahweh para con nosotros, que Yahweh envió a su Hijo al mundo para que vivamos para Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Yahweh primeramente, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, en lugar, ¿no? Dando su vida para perdón de pecados. Este es el Evangelio, el amor del Creador hacia la humanidad, dando su mayor entrega, su mayor amor, que fue su Hijo, dando su vida en la cruz. ¿Para qué? Para recibir el perdón de pecados, la salvación, la redención, la reconciliación con el Padre y la relación, volver a tener relación con el Padre. Entonces sigue diciendo, amados, si Yahweh así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Yahweh. Si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, si nosotros, siendo pueblo de Yahweh, no nos amamos, que es la base de todo, ¿de qué sirve lo que hacemos? ¿De qué me sirve predicar? ¿De qué me sirve hablar bien? ¿De qué me sirve saber esto, saber lo otro? ¿De qué me sirve tantas cosas si yo no sé amar? Versículo 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él. Escuchen esto. En esto conocemos que permanecemos en Él. Y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. No podemos amar a los demás sin el Espíritu Santo. No podemos tener los frutos espirituales sin el Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo es porque no tenemos al Mesías, al Salvador Yahoshua. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yahoshua es el Hijo de Yahweh, Yahweh permanece en él y él, en Dios, ¿no? Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Yahweh es Jahava, es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces fíjense que ahí Juan está hablando algo fundamental. Sin amor nada somos. Sin amor no tenemos al Rúa. Si no tenemos al Rúa, no tenemos al Mesías. Entonces, los frutos espirituales en la vida de un creyente es lo más importante que hay. Y termino diciendo lo siguiente, que ya vamos a estar hablando también, voy a estar enseñando la semana que viene, sobre la novia del Mesías, de Yahoshua. ¿Quién es la novia? Quiero decirles que el vestido de la novia, santa y sin mancha, ¿saben cuál es? Los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el vestido de la novia? La novia tiene que estar preparada, santa y sin mancha, cuando regrese el novio. Si no está preparada, se queda. ¿Cómo puede estar preparada? Si tiene el vestido preparado, santa y sin mancha. ¿Cómo puede estar santa y sin mancha? Santa por medio del Espíritu Santo y sin mancha por medio del Mesías Yahoshua, que Él dio su vida para perdón de pecados. Entonces, al ser limpio de todo pecado, ya no hay mancha. ¿Y cuáles son los frutos que forman el vestido de la novia? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la fe, la mansedumbre. Todos esos frutos lo produce el Espíritu de Yahweh en nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos madurar, desarrollar? Teniendo una búsqueda diaria con Él, hablando con Él diariamente.
Él está dentro nuestro, Él está alrededor nuestro, Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías Yahushua dijo, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. Y Él les va a enseñar, Él les va a guiar, y Él les va a recordar lo que dice la palabra, todas las cosas hasta que yo regrese. Entonces, cuando Él regrese, el Espíritu de Yahweh tiene la tarea y la función, que ya me estoy adelantando, pero es lo que voy a hablar de la novia del Mesías, para preparar a la novia. Si la novia no tiene el vestido santo y sin mancha, la novia se queda. Entonces, es muy importante entender esto. Y termino con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. 5 tenían lámpara y 5 tenían lámpara y aceite. Las insensatas tenían solo lámpara. Las prudentes tenían lámpara y aceite. ¿Qué representa la lámpara? La palabra de Yahweh, la luz en nuestro caminar. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, la unción, el ungimiento, la llenura de Yahweh por medio de su Espíritu. ¿Qué es lo que sucedió? Se fueron 5 y 5 quedaron. ¿Cuáles se fueron? Las prudentes. ¿Quiénes son las prudentes? Las que piensan y se enfocan en la prioridad que ellos tienen que hacer, la novia. Pero las insensatas, ¿quiénes son? Las que no tienen seso, las que no piensan, las que repiten como loro y dicen ¿cuántos se van al infierno? Amén, gloria a Dios, aleluya. Y no saben lo que dicen, y no escudriñan, y no buscan, y no se meten en la presencia de Yahweh, y no escudriñan las Escrituras, y no buscan la verdad del Padre, sino que se conforman lo que les dice. Esas son las insensatas. Y hay algo interesante en las 10 vírgenes. La lámpara es la Torá, la palabra de Yahweh, y el aceite es el Ruach HaKodesh. Las insensatas no tenían aceite. Si no tenés el Espíritu Santo, y si yo no tengo el Espíritu Santo, cuando el Mesías regrese, nos vamos a quedar acá. ¿Por qué? Porque el aceite es lo que hace funcionar la lámpara. Si el Ruach no nos ilumina y no nos da el discernimiento y la revelación correcta de las Escrituras, no podemos entender la verdad de la palabra de Yahweh. Y eso ha pasado durante siglos, que nos han predicado otro evangelio, que nos han predicado un evangelio distorsionado, adulterado. Algunos sabiéndolo y otros inconscientemente o no sabiéndolo. Pero se fueron las 5 prudentes con el novio, porque tenían la palabra y el Ruach HaKodesh. Por eso, para terminar este mensaje, por sus frutos los conocerán. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta quiénes son realmente los que tienen frutos del Espíritu Santo y quiénes no? Muchas veces acá nos podemos dar cuenta, en el diario vivir, en el conectarnos con los hermanos, en poder congregarnos, estar en la iglesia, pero también cuando el Mesías regrese. Porque los que tengan los frutos, los que sean buenos árboles, los que sean buenos higos, los que sean buenos pámpanos, esos se van a ir con el Mesías Yahushua. Pero aquellos que no tengan buenos frutos sino malos van a ser cortados, y esos van a ser lo que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto, lo otro. ¿Cuántos hay hoy así en el mundo? Y aún predican en mega iglesias. En tu nombre y en tu nombre. ¿Y qué él les dijo? No los conozco. ¿Por qué? Porque conocen de mi palabra, pero no conocen a mi espíritu. Conocen de mi palabra, pero no tienen los frutos de mi espíritu. Y si ustedes no tienen los frutos de mi espíritu, no tienen el vestido correcto, y la novia no pueden ser parte de la novia. Porque la novia tiene que estar resplandeciente, tiene que estar brillante, tiene que estar santa, tiene que estar sin mancha, tiene que estar ataviada para su amado cuando regrese.
Así que hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido de bendición este mensaje. El Padre es bueno y sé que me lo dio este mensaje y me dijo esta mañana que quería que lo compartiera esta noche. Y bueno, así lo estoy haciendo. Así que Yahweh te bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado, a cada uno por los mensajes, por las oraciones, por el apoyo al ministerio. Gracias a todos, y que Yahweh les bendiga, que siga dándole luz, que siga guiándoles a toda verdad. Escudriñen la Biblia, todos los versículos que yo os doy, todas las cosas que enseño, busquen en la Biblia, no se queden con lo que yo les digo. Busquen palabras en el hebreo, que ahí hay riqueza verdadera, porque las escrituras fueron escritas en el hebreo. Entonces todo eso les va a ayudar herramienta para conocer la verdad. Así que podamos al Padre pedirle en esta noche de tener a su espíritu, a su ruaj en nuestras vidas cada día. Lo más importante que podemos tener en esta vida es su espíritu, es al Mesías. Después lo demás todo es pasajero. Pero si tenemos al espíritu, tenemos la oportunidad de que los frutos de Él puedan producirse en nosotros. Amar, tener gozo, tener paz, tener paciencia, tener bondad, tener mansedumbre, fe, templanza. Ahora, todos esos frutos nos vamos a ir desarrollando el día a día, el caminar tras caminar con el Espíritu de Yahweh. En cada prueba, en cada desierto, en cada circunstancia, ahí es donde Él va a tratar con nosotros. Y vamos a poder ser seres, personas, hombres, mujeres espirituales y ya no más carnales ni emocionales. Y ya los frutos no van a ser carnales, sino vamos a empezar a tener frutos espirituales. Y ahí es donde se activan los dones, esos dones que el Ruaj ha compartido, ha dado al cuerpo del Mesías. Así que Yahweh te bendiga y nos vemos en un próximo estudio, seguramente mañana, si el Padre lo permite. Que tengas buenas noches y que Yahweh te bendiga. Shalom.